Esto es Una cuestión de reputación, un podcast de Corporate Excellence. Episodios especiales por el 10º aniversario de nuestro informe estrella, Approaching the Future, tendencias en reputación y gestión de intangibles. Bienvenidos a este nuevo episodio de Una cuestión de reputación. Es un episodio muy especial porque está directamente ligado al estudio que hacemos en Corporate Excellence, Approaching the Future, tendencias en reputación y gestión de intangibles. Es una edición muy especial porque es el número 10. Y lo que vamos a hacer en este episodio es entrevistar a Alberto Andreu, profesor asociado de la Universidad de Navarra y Senior Advisor de EY, que además es profesor de nuestro programa ejecutivo que hacemos Corporate Excellence y ESADE Business School, que hace este año su edición número 13. Para empezar, Alberto, ¿cómo describirías la evolución de la sostenibilidad en la última década? ¿Qué hitos crees que han marcado su consolidación o no en la agenda empresarial? Bueno, la verdad es que es interesante porque 2025 es fecha redonda. 2015 es como el año en el que converge casi todo en el mundo de la sostenibilidad. En la parte conceptual, por decirlo de alguna forma, se aprueban los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Aparece también la encíclica del Papa, la Laudato Si. ¿Qué más aparece? Aparecen los grandes principios vinculados a, llamemos más la parte de gobernanza, entre otras cosas, la primera carta del presidente del Banco Central inglés, donde hace por primera referencia al riesgo climático como riesgo financiero. Y entonces en 2015 es un crisol de un montón de cosas. En estos 10 años hemos tenido una especie de efecto pendular. El péndulo empezó a subir para arriba y ahora en el 25 está haciendo para abajo. Entonces estamos viendo un péndulo que ha subido mucho y ahora está bajando con cierta rapidez. ¿Y cuáles son los factores que explican esta transformación en tan poco tiempo? Pues vamos a ver, yo creo que como todo en la vida hay cosas, ¿no? Por una parte, y a mí me parece muy importante, el mundo financiero ha echado el freno de mano. ¿Por qué ha echado el freno de mano? Pues fíjate, pues porque me da la sensación de que ha habido una parte ideológica vinculada a ello, especialmente procedente de los Estados Unidos, donde en un momento determinado a los grandes fondos y a los grandes bancos que están siguiendo la inversión con criterios ESG se les acusa de formar un cártel. Este ha sido un elemento muy importante. Esto aparece hace 2 años y la demanda en concreto se pone a finales del 24. También se les acusa de otra cosa, que también es muy relevante, es de no ejercer lo que se llama técnicamente el deber fiduciario. Es decir, no le dan a sus clientes las mejores opciones de rentabilidad. ¿Y esto por qué ocurre? Pues ocurre porque, sobre todo, hay un momento, que es cuando empieza la guerra de Ucrania, donde al final hay 2 grandes sectores que quizá, como consecuencia de la inversión de ESG, empiezan a ver que sus inversiones entran menos. Y son 2, el sector del petróleo y el sector de las armas. Esto, de alguna forma, es lo que ha hecho la explosión en contra de. Y a mí me da la sensación de que estas 2 grandes cosas han generado que el péndulo baje. Claro, todo esto está movido mucho por la parte de Estados Unidos, por el Partido Republicano. Todo esto, al final, lo puedes poner cierta hojarasca que enmascara, ¿no? Una hojarasca de gente que cuestiona las evidencias científicas del cambio climático, gente que cuestiona los criterios llamados diversidad e inclusión, que son más viejos que el mundo, pero también lo ponen en el mismo paquete, y al final esta hojarasca lo que realmente están marcando es que en un momento determinado los grandes inversores habían levantado el pie en la inversión en estos 2 grandes sectores. Lo demás me da la sensación de que es ruido, y esto es lo que está haciendo que baje de manera muy rápida. Y entonces, en este contexto, ¿qué pueden hacer los líderes empresariales para manejar esta tormenta? Esta tormenta, sí. Pues mira, yo creo que hay que hacer varias cosas. Lo primero, me parece que hay que volver a los basics. Y los basics casi siempre son los mismos, ¿no? 1, la generación y la creación de valor a largo plazo. Yo creo que todo el mundo entiende que se puede crear mucho valor a corto plazo, pero que si tú piensas en el largo plazo, no vas a generar valor al accionista si no se lo generas a los clientes, fundamentalmente, si no se lo generas al entorno en el que existe y si no se lo generas a tus empleados. La primera cosa es el valor a largo plazo. La segunda cosa es la gestión prudente del riesgo.
siempre hemos pensado que los riesgos reputacionales tenían impactos financieros. Siempre lo hemos pensado. Pero luego hay evidencia empírica donde el riesgo climático ya nos dice que es un riesgo financiero. Hay evidencia científica donde los riesgos de gobernanza son riesgos financieros. Acuérdate de Enron y todo el dinero que se destruyó de por medio y todos los quebrantos patrimoniales que ha habido. Hay menos evidencia de que los riesgos sociales son riesgos financieros, pero creo que también las podemos saber. En consecuencia, tenemos que ver otra vez que la gestión eficiente del riesgo, incluyendo los aspectos reputacionales de los riesgos ambientales, sociales y de gobernanza, genera un impacto financiero. Y la tercera, creo yo que volvamos a la búsqueda de oportunidades. Aquí hay oportunidades tanto de generar impactos positivos como de generar rendimientos importantes a las cuentas de resultados. Yo creo que en el fondo solamente tenemos que volver otra vez a los basics. 1, creación de valor a largo plazo. 2, gestión prudente de riesgo. 3, aprovechamiento y maximización de oportunidades. Vamos, nada del otro mundo, Ángel. Uh-huh. Y en esa idea o en este contexto que estás defendiendo, ¿cómo ves lo que está ocurriendo en Estados Unidos y qué impacto crees que puede tener? Bueno, lo que está ocurriendo en Estados Unidos es un poco como Valle Inclán, ¿no? El proceso esperpéntico de muchas cosas, lo estamos viendo, ¿no? Fíjate, creo que bajo esa hojarasca de ruido, de debate ideológico y tal, en última instancia lo que hay es que hay de lo mío. Es decir, como se dejó de invertir en determinados sectores, oye, vamos a revitalizar la inversión. En el que hay de lo mío también tiene que ver sector arma y sector armamentístico y sector del petróleo. Y luego todo más tiene mucho envuelto que básicamente genera mucha polarización. ¿Qué creo que podemos hacer? Yo creo que hay dos cosas que desde un punto de vista de gestores podemos hacer. La primera, creo que es bueno empezar a utilizar un lenguaje no activista. Me explico. Voy a poner un ejemplo que me parece muy, muy divertido, ¿no? Hace unos años, en el 8, en el 9, presentamos una estrategia de cambio climático. Entonces un consejero levanta la mano y me dice, Alberto, ¿tú eres comunista? No tengo la sensación de serlo. Y me dice, es que la bandera, la del cambio climático, es la bandera que eligen los movimientos de izquierda y los movimientos comunistas. No queremos que la compañía lidere ese debate. Volví 3 meses más tarde al mismo consejo, con la misma presentación, en la que le cambiamos 2 cosas. Básicamente, la primera, el título, y segundo, los colores de los gráficos. Pero lo importante era el título. Y el título lo llamamos así, Plan de Ahorro y Eficiencia Energética. Me levanta el consejero la mano y me dice, Alberto, ¿ves? Esto es lo que hay que hacer. Hace muy pocos meses me ocurre lo mismo con un par de compañías y me dicen, preferimos no hablar de cambio climático, preferimos hablar de ahorro y eficiencia energética. Es lo mismo. La consecuencia es la reducción de emisiones, pero tú lo haces ex ante. Y luego fue otra cosa interesante, hablando de economía circular, otro mantra, y me dicen, preferimos hablar de la valorización de los residuos. Pues me parece bien. Es decir, creo que hemos abusado mucho del lenguaje activista y en el mundo corporativo hay que ir al mundo del lenguaje de la cuenta de resultados. Esa traducción me parece que es muy necesaria, porque es verdad que en ese péndulo que subía, yo creo que hemos arrastrado muchos mantras raros desde el punto de vista corporativo. Y en este contexto, ¿no?, de los mantras y de lo que ha venido ocurriendo, ¿qué papel ha jugado la regulación? Elevadísimo. Fíjate que te voy a dar un dato. En el año 14, el año antes del 15, estamos en 10 años, pero deja que me vaya atrás. En el seno de la Unión Europea había en torno a 20 iniciativas regulatorias catalogadas de ESG. En el año 24 se llegó hasta casi a superar las 630. Es decir, el ascensorio y se fue para arriba. En Estados Unidos, en el año 14 había unas entre 15 y 20. En el año 2024 llegamos casi hasta las 650. Es decir, lo que antes había sido el mantra de la voluntariedad y que todo lo que era responsable y sostenible era, dado el cumplimiento de la ley, lo que queda por encima, en este punto la ley ha subido tanto que a las compañías llegar a ese cumplimiento regulatorio se les ha hecho bola. Y han aparecido una serie de regulaciones en el contexto europeo muy exigentes, que de hecho en la última propuesta de la Unión Europea, la del proyecto Omnibus, bajan de alguna manera llamemos las exigencias, ¿no? La regulación ha tenido un rol muy importante. ¿Y este movimiento Omnibus qué recorrido tiene?
Pues vamos a ver, yo creo que el primer paquete este ómnibus que ha sacado la Unión Europea tiene un objetivo importante, que es el objetivo de hacer las cosas más sencillas, lo que han dado en llamar la simplificación. Y esto se ancla en el informe de Draghi, en el que dice que la Unión Europea empieza a perder competitividad en general versus el mercado americano y versus el mercado chino. Dice, bueno, de alguna forma hagamos las cosas más fáciles. También se ancla en otro informe, que es el informe que hace Enrico Letta, donde viene a decir que el mercado europeo es un mercado fragmentado. Y él plantea la creación del estado número 28 en la Unión, que es un estado digital, donde, por ejemplo, una compañía tenga una licencia europea porque se da de alta en un estado digital que le permita operar en todos los países. Este es el origen, hacer las cosas más sencillas. Y eso creo que tiene una cierta lógica. ¿Qué han hecho? Han variado los umbrales de compañías que estaban afectas a la directiva de reporte, la denominada CSRD. Han variado también los umbrales de compañías que estaban afectas a la diligencia de vida, a la directiva de diligencia de vida. Han cambiado algunos criterios de lo que era la taxonomía financiera y el mecanismo de ajuste en frontera. Creo que esto tiene una cierta lógica. Detrás de eso podemos hacer doble clic y ver si hubiera sido más preciso hacer unas cosas u otras, pero la lógica está ahí. Segunda cosa importante, junto con este paquete ómnibus, sale otro plan, que es el plan de la industria limpia. Y esto es muy importante porque se mantienen muchas cosas. Se mantiene el origen del Pacto Verde, se mantienen los objetivos de descarbonización del 30 y los objetivos de descarbonización del 50. Es decir, no cambia el destino, lo que cambia son los requerimientos que ponen a las compañías. Este es el resumen. Luego podríamos ir más en detalle si el hecho de subir los umbrales es mejor o peor, pero ese es otro detalle distinto. Es decir, creo que la simplificación tiene sentido, sobre todo porque no se cambia el rumbo del destino. Fíjate que hay un tema que quería preguntarte, porque como sabes, la audiencia de este podcast, Una cuestión de reputación, y el estudio de Approaching the Future tiene un ámbito de España y América Latina. Entonces, ¿qué lecciones podría tomar Latinoamérica de lo que está ocurriendo? Bueno, pues yo creo que es una pregunta muy, muy, muy pertinente, porque ¿qué nos estamos dando cuenta? Fíjate, entre Europa y Estados Unidos hay una situación intermedia que a mí me parece muy interesante, que es lo que sale de los estándares de lo que se llama técnicamente el IFRS. El IFRS es una institución, es una fundación internacional que lleva trabajando desde el 2003, creo recordar, en hacer las normas internacionales contables. De la misma forma que el EFRAG es la misma institución que ha hecho las normas internacionales contables financieras en Europa. Desde el 3 hasta el 2023, estas instituciones han ido creando también la normativa de contabilidad de sostenibilidad. Y ahí ha aparecido en Europa los estándares europeos de sostenibilidad, los denominados SRS. Pero el IFRS ha ido trabajando en otra serie de estándares de sostenibilidad en dos grandes capítulos, el capítulo ambiental y parte climática. Y es muy interesante porque el IFRS ha llegado a un acuerdo con el supervisor de las instituciones de los mercados de valores. Se llama el IOSCO. Por ejemplo, la CNMV, la Comisión Nacional del Mercado de Valores en España, reporta, por decirlo de alguna forma, al IOSCO. Y el IOSCO ha hecho una cosa que es interesante, que ha ido llegando a acuerdos con un montón de países / jurisdicciones para que se plantee el reporte de sostenibilidad basado en los estándares IFRS. Más o menos ahora, ¿qué podemos decir? Que en torno al 75% del PIB mundial estaría afecto a esto, Latinoamérica también, que el 50% de la capitalización bursátil estaría también afecta a IFRS, y en América Latina también. En consecuencia, yo creo que hay un aprendizaje interesante. Primer aprendizaje: los riesgos no financieros, denominados no financieros, tienen impacto financiero. Esto creo que es evidente. Segundo, los riesgos reputacionales tienen impacto financiero. Esto también creo que es evidente. Tercero, con independencia de que Europa haya ido al piso 58 y ahora Estados Unidos está en el piso 12, en el medio está IFRS, que está tocando determinadas jurisdicciones. Como te digo, hasta 93, creo recordar, 75% del PIB, 50% de la capitalización bursátil global. Es decir, el ejemplo europeo ha ido
de alguna forma no les va a tocar muy de cerca a los latinoamericanos, excepto lo que afecte a los elementos ambientales y de cambio climático y lo que llama la materialidad financiera. Creo que estos dos son elementos importantes. Muchos países de América Latina están haciendo allí y sus comisiones nacionales de los mercados de valores en los diferentes países ya están suscribiendo esos acuerdos con IOSCO. Es decir, yo recomiendo a la gente que está en América Latina que vaya a sus comisiones nacionales de supervisores de valores y diga, ¿han llegado ustedes al acuerdo con IOSCO? Sí, ¿qué me toca hacer? Pues empiezan a hacerlo ya. Muy bien. Has mencionado la palabra reputación. Entonces, quería preguntarte qué relación ves entre sostenibilidad y reputación. Pues mira, Ángel, yo creo que, acuérdate, cuando nosotros empezamos a trabajar en esto allá por el 2000, no había marco regulatorio al que agarrarse. Siempre teníamos que ir por lo voluntario. ¿Y qué nos dimos cuenta también? Que lo que no era marco regulatorio, de alguna forma, quedaba reflejado bajo ese perímetro general de la reputación. Muchas compañías tenían claro que avanzar en una dirección les generaba mayor perfil reputacional y ir en contra de aquella les generaba unos riesgos reputacionales. Y si te paras a pensar, nuestro primer trabajo fue hacer un mapa de riesgos reputacionales. Hoy ese mapa de riesgo reputacional podríamos decir que es un mapa de riesgos ESG. ¿Por qué? Pues porque nosotros, acuérdate que lo que empezábamos a valorar era los riesgos denominados no financieros. Los riesgos financieros tenían su trámite y lo hacían los departamentos de turno, pero lo que quedaba fuera del riesgo financiero, eso que se denominó riesgo no financiero, es lo que nosotros veíamos. ¿Cuál era el impacto reputacional o riesgo reputacional de cosas, por ejemplo, los vertidos, pongamos por ejemplo? Entonces, hay una cosa interesante y es que en última instancia, el riesgo no financiero, su origen fue un riesgo reputacional. Hoy lo llamamos riesgo ESG, pero cuando tú y yo empezamos haciendo las mapas de riesgos, eran estos los riesgos que tocábamos. Entonces el origen es muy nítido. ¿Qué nos va a pasar ahora? Muy posiblemente, si le quitásemos el acrónimo de riesgo ESG, podríamos volver perfectamente al riesgo reputacional. Y básicamente estaríamos gestionando exactamente lo mismo, solo que con un paraguas distinto. Y otra cosa interesante, hoy la expresión ESG muchas veces es como si fuese un mantra que debe ser abolido. Sin embargo, si hablásemos de riesgo reputacional, la gente no pondría el grito en el cielo. Pero el contenido de unos riesgos y de los otros riesgos serían los mismos. Estaríamos hablando, acuérdate, de los riesgos de gobernanza, de los riesgos éticos, de los impactos operativos en reputación, de los riesgos operativos, estaríamos hablando de los riesgos de ética, estaríamos hablando de lo mismo, solo que bajo otra denominación. Es decir, en el fondo todo es circular y en el fondo le quitas la etiqueta una ESG y le pones la otra reputación y estaríamos hablando de lo mismo. Es decir, tiene mucho origen porque el origen es lo que no es exactamente vinculado a mi EBITDA. Pues fíjate que ahí siempre hemos pensado que la reputación se construye haciendo bien las cosas y comunicándolo, ¿no? Hay una parte de comunicación. Las dos cosas, claro. Entonces, ahora con estos temas que tienen que ver con la regulación, pero también con la polarización, parece que la comunicación de lo que haces en los capítulos de sostenibilidad, pues está llevando a algunas empresas a no comunicar. Están pasando dos cosas. Uno, y es muy curioso porque hay alguna información donde se han hecho, por ejemplo, el estudio de los informes de sostenibilidad de compañías americanas. Han dejado de utilizar la palabra sostenibilidad, han dejado de utilizar el acrónimo ESG. Pero de lo que reportan es lo mismo. Quiero decir, siguen reportando lo mismo. Los contenidos son iguales, les han maquillado de otra forma. Y segunda, ocurre otra cosa, que es lo que se llama el greenwashing. Ahora, ya no voy a decir tanto por dos motivos. Porque no sea que me pase y me den una chufa. Y segundo motivo, y esto es muy interesante. Fíjate que las compañías cuando antes comunicaban su guidance financiero, iban al mercado y le decían, tenemos un objetivo y una previsión de estos ingresos, esta rentabilidad por acción, lo que fuera, lo que es el guidance financiero. Pero ahora la regulación te está llevando a que tú tengas que publicar tus objetivos, llamamos no financieros, entre otros los objetivos de descarbonización. Claro, pudiera parecer o pudiera ocurrir lo siguiente. De la misma forma que hay un profit warning financiero, cuando no voy a conseguir mis objetivos financieros,
¿podría haber un profit warning climático de carbón? Porque eso podría suponer un impacto negativo en la cotización. Esa es una siguiente derivada. Yo creo que en los próximos años veremos profit warning de carbón. Y de la misma forma que profit warning financiero. Si eso, al final, termina repercutiendo negativamente en la cotización de las compañías. Y ese es un motivo porque además las compañías ahora están siendo cautas en comunicar. No solo por el ruido político y que hay en torno a la expresión de ESG o sostenibilidad, sino también porque esto puede pasar. Y esto me parece una cosa muy interesante. ¿Y por qué? Porque al final, insisto, el riesgo climático es un riesgo financiero. Informe de Munich Re del año pasado. El riesgo climático ha supuesto quebrantos de 280.000 millones de euros, de los cuales poco menos del 40% estaba asegurado. Luego el quebranto no es pequeño. Pues fíjate que estamos hablando de contexto, estamos hablando de regulación, de mercados, y hemos dejado un poco de lado otra parte que yo creo que es muy relevante para las empresas, que tiene que ver con la convicción, con el propósito corporativo, ¿no? Entonces, ¿qué relación ves tú entre un propósito bien definido, bien implantado y la sostenibilidad? Pues mira, yo creo que esta nueva situación, casi que la misma que hemos tenido en la crisis del 8, Ángel, acuérdate que la crisis del 8, la crisis del 20 con el COVID, llevó de alguna forma a identificar aquellas compañías que hacían un poquito de greenwashing versus aquellas compañías que lo tenían de alguna forma en su ADN, no me gusta la expresión, en su manera ordinaria de toma de decisiones. Pues yo creo que aquí nos va a pasar un poco lo mismo, ¿no? ¿Qué también nos estamos dando cuenta? Fíjate, si esto al final va de creación de valor a largo plazo para el accionista, tú no puedes crear valor a largo plazo para el accionista, como antes decía, si no se lo creas a los clientes, no se lo creas a los empleados y en el ecosistema en el que te mueves, pues no lo creas. En consecuencia, este sintetizador del valor a largo plazo suele ser un propósito. Me parece que eso es una evidencia empírica que los datos lo demuestran. Segunda cosa, ¿qué me estoy dando cuenta también? Que las compañías familiares, de alguna forma, tienen más embebido el concepto del propósito porque tienen un objetivo básico, que es dejar su empresa a la siguiente generación. Luego, necesariamente piensan en el largo plazo. Las compañías cotizadas, ahí se va a ver aquellas que están pensando en creación de valor a largo plazo y las que están viendo un poco cómo salvan cada trimestre. Bueno, pues creo que el propósito está directamente vinculado con la sostenibilidad porque ambas dos cosas están pensando en largo plazo. Y veremos un poco cómo funciona. Hay un hilo conductor, ¿no?, entre las empresas familiares y las empresas que no son familiares y son cotizadas. Y es que están gestionadas por líderes. Sí. Entonces, ¿cómo deben de ser estos líderes? Bueno, esto es una pregunta muy interesante, porque podríamos hacer otra pregunta, Ángeles. ¿Cuánto tiempo están en el cargo los líderes de las empresas cotizadas? Y los datos nos están diciendo que ahora han bajado su media de tiempo. Antes estaban en 5 años, ahora están 3. Claro, 3 años no es el largo plazo, 3 años es corto medio plazo. Entonces, esta es una situación interesante. Y esto está ocurriendo básicamente en compañías cotizadas. Hay cada vez menos tiempo de permanencia del líder en la posición. Si esto es así, que lo es, claro, la idea de generar valor a largo plazo es un poco difusa, porque el valor a largo plazo que yo creo hoy se va a beneficiar de él el que venga después de mí. Y en consecuencia posiblemente reduzca mis inversiones porque eso me penaliza el EBITDA del ejercicio y haga otra serie de cosas y reduzca costes, quizá eso en detrimento de lo que sería la calidad del servicio. O sea, esto es una cosa interesante. Entonces, hay un par de criterios al hilo de cómo deberían ser los líderes que a mí me parecen interesantes, ¿no? Yo creo que tendríamos que pensar en aquellos líderes que hagan varias cosas. 1, sean capaces de gestionar la complejidad del día a día, o sea, la operación del día a día y la visión de futuro. Esta dualidad me parece interesante. Muchas veces esa dualidad se refleja en 2 personas distintas, en un presidente y un CEO, pero aquel que tenga la capacidad del pensamiento de largo plazo y la gestión de la complejidad del día a día me parece importante. Segunda cosa, gente que sea capaz de preguntarse y responderse. En caso de duda a la hora de tomar la decisión,
¿he de pensar en el largo plazo o no? Y esta me parece otra pregunta interesante. Tercera pregunta interesante. Si yo tomo esta decisión, ¿cómo se la explico a mis hijos? Porque muchas veces el filtro del hijo es bastante complicado. Cuarta pregunta interesante. ¿Qué titular de periódico no quisiera ver nunca si yo tomo esta decisión que tiene que ver con el riesgo reputacional? Quinta pregunta. Si el dinero fuera mío, ¿lo haría? Y sexta pregunta. ¿Lo que estoy haciendo está en el límite del cumplimiento de la ley o no? Ese tipo de preguntas son las que se tiene que hacer alguien que de alguna forma quiere construir una compañía que piensa mucho en el largo plazo. Pero al final todos somos conscientes de que hay que vivir entre la tensión del corto y el largo. Si los líderes actuales duran poco más de 3 años, esa tensión entre el corto y el plazo, de alguna forma podemos decir que ha ganado el corto, no el largo. Fíjate que volviendo a la importancia que le da a la terminología. Sí. Has hablado de una apuesta por el largo plazo para poder crear finalmente valor para el accionista. Sí. Y eso pasa por la creación de valor a los clientes, a los empleados, a las comunidades, sí. Entonces, eso en algún momento se le puso el nombre de capitalismo de stakeholders. Exacto. El largo plazo también ha dado lugar a otra terminología que hay muchas, ¿no? Pero está el capitalismo consciente, el capitalismo humanista, el capitalismo de largo plazo. ¿Cómo le llamarías tú a este entorno, el que tú estás perfilando como el entorno adecuado? ¿Qué nombre le darías a esto? Pues no lo sé, porque yo creo que inventarse nombres es complicado. Yo posiblemente sacaría los conceptos que tú has dicho y el capitalismo a largo plazo me parece interesante. Lo que planteaba en su momento el artículo de Dominic Barton me parecía un artículo interesante que hemos citado muchas veces, ¿no? Freeman, cuando hace su teoría de los stakeholders en el año 84, básicamente lo que viene a decir es esa idea. Es que no se puede crear valor a largo plazo a la ciencia si no se lo creas a los stakeholders que están al lado. Bueno, yo creo que lo podríamos llamar otra vez el capitalismo de los stakeholders. Me parece que estamos volviendo a los básicos. Es que en el fondo, Ángel, hay que volver a los básicos. En esta idea de volver a los básicos está lo que antes mencionabas, ¿no? Que el trabajo en fortalecer la reputación, proteger el riesgo reputacional y por lo tanto y como consecuencia mantener o ampliar tu licencia social para operar son o están basados en lo que después empezamos a llamar ESG, sostenibilidad. Claro, que en el fondo no es más que los riesgos no financieros que podríamos denominar en aquí hace 20 y tantos años, ¿no? A mí me parece que en el fondo, mira, un día hablando con Benavides, con José Luis Fernández, me acuerdo que me hicieron una reflexión interesante. Esta disciplina nuestra, en el fondo, ¿qué tiene? La economía en general. 200 años. Claro, no compara mal con la filosofía, que lleva 2000 años. Entonces, claro, nuestros clásicos son clásicos de hace 30, 40 años. Los clásicos de la filosofía se van a 2000 y pico años. Claro, es una enorme diferencia. Claro, nuestros clásicos siguen siendo bebés. Claro, recurrir a Aristóteles, pues es muy sencillo. Recurrir a Freeman, pues es que está a la vuelta de la esquina, ¿no? Y sigue vivo, ¿eh? Qué cosa que es muy relevante. Efectivamente. Es que Freeman sigue vivo. Fíjate que es un clásico reciente. Le tenemos en un podcast, Claro. Hicimos con él en una cuestión de reputación, pues el entrevistado en este caso era él. Claro. Y lo que decía básicamente es que estaba muy feliz porque lo que él planteó hace tantos años, en 1984, y que solo interesaba a los académicos, decía, hoy es un tipping point. Claro. Es algo que consustancialmente, si quieres existir, tienes que abordar, ¿no? Claro, y el bueno de Elkington cuando plantea su idea de la triple cuenta de resultados es lo que tenemos hoy, y lo hizo en el año 92, creo recordar. Y es que nuestros clásicos son muy recientes, Ángel, no podemos ir a Aristóteles. O sea, entonces están ahí. Yo creo que la gente primero no ha leído poco y me parece que hay que recurrir. Entonces, otra me decía, ¿cómo va a ser la nueva ESG? Pues, vuelta a los clásicos, con un toque de inteligencia artificial y de tecnología que hace 25 años no teníamos. Pues precisamente quería terminar con esta idea, ¿no? El futuro
de la sostenibilidad, el futuro de la ESG, con una mirada de 5 o 10 años? Pues mira, yo veo en dos cosas. Creo que volvemos a los ejes clásicos: creación de valor a largo plazo para todos los stakeholders, gestión eficiente del riesgo, gestión eficiente de oportunidades. Se puede ganar mucho dinero asociado a esto con un toque de datos. Y me explico. Al final, los financiadores y los inversores necesitan tener datos para gestionar el riesgo financiero. Hasta ahora, la información que teníamos era un poquito difusa y no era homogenizada, no se podía homogenizar. Yo creo que a partir de ahora, la gran revolución va a venir por los datos y por medir las cosas de la misma manera. En el mundo financiero, los parámetros y los criterios financieros se llevan midiendo igual. En el caso español, desde el año 73, que es el primer Plan General Contable, que es curioso que era voluntario, hasta el 92, que empieza a ser obligatorio. Bueno, y las normas contables financieras llevan siendo, de alguna forma, estables para las compañías pues, en los años 70. El EBITDA se mide igual, el cash flow se mide igual, la deuda se mide igual. Y eso permite tener una transparencia del mercado para el que financia, para el que invierte y hasta el proveedor para que te financia. Yo creo que aquí nuestra gran revolución viene por la disponibilidad de datos, porque solamente podremos saber de alguna forma el perfil total de riesgo de una compañía si conocemos su riesgo financiero y su riesgo ambiental o su riesgo social o su riesgo de gobernanza. ¿Tienes controles internos? Sí, no, eso tiene un riesgo. ¿Estás de alguna forma viendo cuál es el impacto de la ausencia de agua en tu negocio? Pues eso tiene un riesgo. ¿Estás viendo de alguna forma que estás en un sitio expuesto a sequías? Pues eso tiene un riesgo. ¿Estás en una zona que el agua de la playa se está comiendo tu negocio? Pues eso tiene un riesgo. Y eso nos lo darán los datos. Y ahí la parte de los datos es muy importante. No se puede gestionar sin datos. Y a mí me parece que el futuro va a venir por los básicos: valor, riesgo y oportunidad, y los datos. Alberto, muchísimas gracias por compartir con nosotros tu visión y tu experiencia. Ha sido realmente un privilegio contar contigo. Gracias por invitarme, Ángel. Una vez más. Y en especial, en esta edición tan especial para nosotros, como es la 10ª del estudio Approaching the Future. Y recordemos que esta edición va a estar disponible para su descarga a partir del día que lancemos el estudio de Approaching the Future, que será el 29 de mayo de este año. Muchísimas gracias a todos por estar ahí y recuerden, entren en la página web de Corporate Excellence y descarguen estos contenidos de forma gratuita. Muchas gracias.